Pasan 35 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos en estudios con el candidato a la presidencia por el Partido Independiente, ex ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, un gusto. Buenos días, Pablo. Pablo, nos gustaría comenzar la entrevista, preguntándote por un balance de lo que fueron estos 5 años de gobierno. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que fue un gobierno que estuvo marcado por circunstancias adversas que cayeron de arriba, que eran totalmente inesperadas. Particularmente la primera de ellas, que fue a los 12 días de haber asumido, que fue la pandemia. La pandemia alteró la agenda de una manera radical durante un par de años. Después tuvimos el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania, que generó un impacto inflacionario global, de aumento de precios, de insumos, etcétera. Después vino la sequía en el 2023, que fue la sequía más grande en un siglo para el Uruguay. Y en paralelo tuvimos el impacto de la competitividad con Argentina en materia de precios, que nos afectó al comercio y al turismo de manera significativa. Entonces, en todo ese contexto, yo creo que el gobierno logró hacer un conjunto de cosas que estaban pendientes, que había que ponerle cabeza y realizarlas, y además, por supuesto, sostener, el caso concreto que me tocó a mí en el Ministerio de Trabajo, sostener un empleo que además venía castigado. Veníamos con una caída de puestos de trabajo de los años anteriores, y obviamente, si uno dice hoy dónde pegó la pandemia, salud y empleo. Entonces a nosotros nos tocó generar esa red de contención. La verdad que hubo un trabajo muy fuerte que permitió que, el Uruguay tenía ya preestablecida una red de contención. O sea, es una ventaja. Yo me acuerdo que cuando estalló la pandemia me dio por buscar a nivel internacional cuántos eran los trabajadores que tenían cobertura de seguro de paro en América Latina, y eran el 16% del total. En cambio, en Uruguay eran casi el 80%, entre funcionarios públicos que no necesitan seguro de paro y todos los trabajadores dependientes tenías una cobertura fantástica, con lo cual lo que hicimos fue adaptar esa cobertura, inventar modalidades de seguro de paro nuevas, que eran más acordes a la situación que enfrentamos, que era de baja de actividad, pero no de cese de actividad, y con los seguros de paro parciales y los seguros de paro flexibles y las prórrogas, sostener el trabajo de los uruguayos, y nos permitió reactivarnos más rápido que muchos otros países. Esa es la verdad. Y después recuperar el empleo. Creo que uno de los logros que el gobierno exhibe es que hoy tenemos un número de puestos de trabajo más alto que en el 2019, es decir, que antes de la pandemia, y eso es muy positivo. También ha habido un descenso de la informalidad de unos 3 puntos aproximadamente, y pudimos recuperar el salario real después de haber aceptado, habla bien del país. En julio, en el Consejo Superior Tripartito, firmamos un acuerdo con el PIT-CNT y con las cámaras, en el que asumimos que si la economía caía, y cayó en el 2020, iba a haber una afectación del salario real. Y a su vez yo manifesté el compromiso de que una vez que terminara esa situación de excepción, íbamos a trabajar para la recuperación, cosa que existió, y en definitiva hoy el promedio del salario real está arriba del 2019. Entonces, todas esas cosas son positivas. Hubo un comienzo de la transformación educativa que era necesario, que era una asignatura pendiente, y llevamos adelante la reforma de la seguridad social, sin escudarnos en todas estas cosas que recién dije, que podrían haber dicho, no nos dio el tiempo, porque las reformas de seguridad social, ustedes saben que no son precisamente demagógicas, son tareas complejas, y sin embargo nosotros entendimos que esto había que hacerlo. El gobierno anterior además lo decía con claridad. Tanto Astori como Mujica decían que había que encarar una reforma de la seguridad social. Nosotros lo hicimos, y más allá de las diferencias que hay, creemos realmente que es una reforma que el tiempo va a demostrar que era la que era posible, y que además le da al país un aire y un oxígeno de mediano y largo plazo importante para un país que tiene, por características demográficas, características que lo llevan a tener que resolver el tema por ejemplo, de la edad de retiro con un plazo más largo,
como ocurre en todos los países que tienen nuestras características. Pablo, ahora vamos a ir entrando en algunos de estos puntos que mencionaste. Cosas, sí. No, bueno, está bien porque te pedimos este balance primero general, pero para ir al programa del Partido Independiente concretamente, ustedes lo que plantean es que el tema de la primera infancia es algo que les preocupa particularmente. Bueno, es un tema que ahora ha quedado, creo, como la principal preocupación, por lo menos que plantean todos los partidos, parecería. Y ustedes concretamente tienen la propuesta esta del bono infantil. Sí. ¿En qué consiste? Bien, buena pregunta, porque es una cosa totalmente novedosa. Primero decir, nosotros, a ver, el problema de la pobreza infantil, muy rápidamente, tiene 40 años de historia, es decir, desde que se empezó a medir la pobreza infantil, que fue un estudio para UNICEF que hizo Juan Pablo Terra en fines de los 80, quedó el dato de que entre los niños la pobreza es el doble que en el conjunto de la población. Y eso es como una especie de estigma que tenemos, que arrastramos los uruguayos, porque es muy triste, porque además si los niños fueran muchos, pero además son pocos, entonces es increíble que no podamos haber resuelto en 40 años este tema. Nosotros levantamos fuerte la bandera de reducir la pobreza infantil a la mitad. Hoy, como tú decís, yo creo que eso fue adoptado por varios candidatos que lo manifiestan y que lo dicen. Samandú Orsi, Álvaro Delgado, por lo menos han dicho esto, y me parece bárbaro porque finalmente hay condiciones para avanzar. Ahora, una de las preguntas que siempre te hacen es de dónde salen los recursos. A pesar de que si uno analiza cuánto es el impacto de la pobreza infantil, bueno, son alrededor, si tomás de 0 a 6 años, alrededor de 25.000 hogares, la enorme mayoría de ellos con jefatura femenina, es decir, es una mujer sola a cargo de 2, 3 gurises, y eso define un cuadro de por dónde hay que atacar, que no alcanza solo con transferencias, que hay que hacerlo, aumentar las transferencias, aumentar las asignaciones familiares, sino que además tenés que establecer una serie de servicios de cuidado, es decir, centros CAIF con larga estadía, que no sean de medio horario, sino de larga estadía, que permitan a la jefa de hogar poder asumir obligaciones laborales. Y por otro lado, yo creo que hay que crear programas de promoción del empleo con foco en mujeres jefas de hogar a cargo de niños en situación de pobreza. Todo eso necesita plata, y entonces surgió esta idea en diálogo con el presidente de la Bolsa de Valores, con Ángel Urraburu, en donde la experiencia de ellos indica que en el mundo cada vez más se está poniendo arriba de la mesa la posibilidad de que en la emisión de bonos para generar, digamos, para financiarse los estados, incluir bonos con causa, es decir, con un objetivo determinado que atrae más a los ahorristas a invertir allí. El Uruguay hizo una prueba hace un par de años con bonos verdes, es decir, con bonos vinculados a mejoras ambientales. Esta idea es, bueno, hacer una emisión de bonos infancia, se llamaría así, y con destino exclusivo de ese dinero que ingresa por compra de bonos, se destina directo a la reducción de la pobreza infantil. Y además con un mecanismo de evaluación, porque además es el que mide la rentabilidad de esos bonos, que obligaría a que el Estado, primero te salteas la discusión presupuestal, porque esa plata entra como emisión de bonos y tiene un destino firme, que es la reducción de la pobreza infantil, y exclusivo. Y segundo, que lo puedes hacer gradual, vos vas emitiendo y en función de la ejecución de las políticas podés seguir emitiendo. Y eso te da una garantía, que es que muchos ahorristas pueden sentirse motivados a decir, bueno, si voy a comprar bonos, me parece interesante ayudar a esta causa. Y por otro lado, el Estado tiene fondos que por supuesto que estos fondos después son endeudamiento, está claro, o sea, nadie dice que haya magia en este asunto, pero sí saltearte un año, que sería toda la discusión presupuestal, que como siempre la frazada es corta y terminás tironeando de aquí y de allá. Bueno, este tema lo separás, pero al mismo tiempo le das una velocidad mayor, que yo creo que sería, o sea, que tiene múltiples ventajas. Ahora, pensando en lo que sucedió en este periodo, en esta administración, ¿por qué no se logró, bueno, habiendo habido crecimiento económico, reducir la pobreza si la comparamos con lo que sucedía en 2019, sobre todo la pobreza infantil? Sí, la pobreza infantil, yo te digo, en proporción sigue siendo la misma, es decir, es el doble.
O sea, la proporción no cambia. La proporción de la pobreza infantil desde aquel primer estudio de Juan Pablo Terra... Pero sí cambia pobreza infantil versus pobreza infantil, o sea, 2023-2019. Bueno, porque en el 2019, con respecto a 2023, la pobreza también era menor que en el 2023. O sea, en realidad... Sí. Vos tenés que en el 2023, si yo no recuerdo mal, era 10%, en el 2019 9%. Entonces, vos tenías una pobreza infantil de alrededor de 17%. Exacto, sí. En el 2019 y ahora está en 19, 20. Sí, 20.1. Entonces, la proporción sigue siendo la misma. El tema es... No, pero aumentó más la pobreza infantil en relación a la otra. Muy poquito, o sea, sigue siendo el doble. Bueno, pero 3 puntos porcentuales aumenta la pobreza infantil. Y ahí la consulta es esto que te decía Alejandra, de por qué con crecimiento económico se da esto. Bueno, lo que pasa es que yo creo que, de hecho, los datos del 24 hablan de una reducción de 1 punto, ¿no? El primer semestre. Estamos en 9%, de acuerdo al primer semestre del 24. Pero, a ver, seguimos teniendo un desafío. El desafío es cómo bajamos la pobreza en general, pero a mí me parece que el foco, claro que obviamente también te permite bajar la pobreza en general, porque esos hogares, los niños no viven solos, como recién decía, viven a cargo particularmente de mujeres solas, en casi el 80% de los casos. Entonces, cuando vos atacás la pobreza infantil, obviamente tiene un efecto, sobre todo si la bajás a la mitad, que significaría dejar de tener ese drama de que es el doble entre los niños, y obviamente implicaría una reducción de la pobreza en general. También yo creo que no alcanza con atacar el dato estadístico. ¿A qué me refiero? Que vos de repente, si aumentás las transferencias simplemente, eso estadísticamente te va a decir, los ingresos de estos hogares aumentaron y pasaron para arriba de la línea de pobreza. Sí, no es solo la pobreza monetaria. Exactamente, yo creo que la clave es que vos le des condiciones de sostenibilidad y de que a lo largo del tiempo esos hogares tengan los recursos propios, adicionales a las transferencias, que les permitan decir, mejorar la calidad de vida, mejoran los servicios, mejoran las oportunidades, ¿no? Ahora, llama la atención esto en particular, de que si creció la economía no haya mejorado lo que pasa poco que, comparado al 2019. A ver, es una asignatura pendiente, sin duda, y yo creo que viene bajando por el dato del primer semestre del 24, veremos cómo se corrobora al final del 24, porque los semestres tienen sus peculiaridades. Sí, hay que tomar la película completa. Exacto, pero está claro también que la recuperación de la economía y la recuperación del empleo y del salario fue más rápido que la recuperación de los números de pobreza, que nunca fueron que hayan pegado un salto relevante. Es decir, estamos hablando de que era 9% en el 2023, 2024 más o menos se mantuvo igual, no se movió, y ahora estamos hablando del 10% si tomamos el 23, o sea, hay un punto de diferencia. Y obviamente en el contexto de lo que sufrimos, que fue lo que ya hablé, no voy a volver a repetir, esas condiciones de afectación que sin duda tocaron más duro, como siempre, en los hogares más débiles, ¿no? Como vos decías hoy, Pablo, uno de los aspectos que el gobierno mayormente celebra es la creación de miles de puestos de trabajo. Pero hay otro aspecto que también resalta el gobierno, que es la recuperación del salario. Ahora bien, ¿vos reconocés que en el medio hubo una pérdida de 2 años, claro, que los trabajadores no van a recuperar? Pero eso siempre. A ver, a mí esa crítica que yo la he escuchado, obviamente, permanentemente, me sorprende porque en realidad siempre fue así. Es decir, nunca en el mundo, en ningún país, ni en ninguna época en el Uruguay, una pérdida de salario real después se te la repaga hacia atrás. O sea, la caída del salario real, que fue pactada con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales en el 2020, fue acordada, fue firmada. ¿Por qué? Y porque dijimos, a ver, acá había una afectación fuerte del empleo pre-pandemia, que ya venía con una caída de unos 50.000 puestos de trabajo en los últimos 3 años pre-pandemia. Con la pandemia hubo un impacto mayor todavía. Entonces, ¿cuál era la fórmula? La fórmula es, si cae la economía, que cayó 6 puntos en el 2020, va a haber que aceptar una resignación del salario en función del empleo, de defender el empleo para evitar que siga cayendo, y eso iba a implicar una caída del salario real. Ahora, no es tan evidente, Pablo, ese reconocimiento, me parece, porque cuando uno habla con otros actores... No, sí ese acuerdo con los sindicatos. Me refiero a que por parte de los dirigentes del oficialismo se reconozca que hubo esta pérdida. No, a ver,
que hubo una pérdida es clarísimo, porque, a ver, en julio del 21, o sea, un año después de firmar ese acuerdo, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores dependientes privados era de 4.2%. Ese fue el promedio, digamos, porque hay sectores que nunca perdieron, porque tuvieron acuerdos, porque su actividad ahora vamos a ver era más fuerte. Hay sectores que al revés tuvieron una pérdida más importante, como el turismo, porque la afectación al turismo fue muy fuerte en la pandemia. Entonces, a partir de ahí empieza el proceso de recuperación, que se negocia entre la 9ª y la 10ª ronda, y yo fui siguiendo, estaba en el Ministerio de Trabajo, siguiendo cada mesa de negociación a ver cómo iba recuperando. Y en determinado momento había ya una recuperación de más de la mitad, bueno, y hoy el promedio está 2,5 puntos arriba del año previo a la pandemia. O sea que cumplimos con el objetivo. Ahora, devolver lo que se perdió en el medio nunca ocurrió, no ocurre en ninguna parte del mundo. Es decir, vos perdiste poder adquisitivo y bueno, tuviste esa situación y bueno, ahora tenés una recuperación por encima de la inflación. Nos ayudó la caída de la inflación a recuperar más rápido, porque en la 10ª ronda pactamos correctivos por inflación con supuestos de inflación más alta, y eso permitió entonces que la recuperación salarial fuera más importante. Bueno, aún compartiendo que se crearon puestos de trabajo, un estudio reciente de los economistas Vigorito y de Rosa muestra que esto no se vio reflejado en la mejora de todos los hogares. Por el contrario, solo el 5% de los hogares mejoró el poder adquisitivo. Esto mientras que, bueno, la economía obviamente en el quinquenio creció 7.1% en relación a lo que era en 2019. ¿Cómo se explica esta distribución? La verdad que resulta muy raro decir el promedio está arriba y en base a que solo el 5% creció. Es matemáticamente o estadísticamente imposible de que sea así, porque tendría que haber habido un crecimiento formidable de ese 5%, pero formidable, para que tenga el impacto de que ese 5% determina que el promedio esté por encima. No sé si me explico. Sí, te explicas. ¿Pero conocías el estudio? Yo no lo he leído, porque en la campaña uno vive en la máquina, pero sí escuché esa versión, me pareció rarísima. Me gustaría leerla y entender lo que dicen, por ejemplo. La gente, Andrea la conozco, es una tipa de muy buen nivel, pero hay que leerlo en la letra chica para ver si realmente está diciendo eso o eso es un titular que no expresa exactamente lo que ocurrió. En promedio, por ejemplo, lo que mencionan es que los hogares cayeron 2.6%. O sea que se ve reflejado en bueno, ahí entonces tendríamos una diferencia de datos. Porque lo que yo digo es que el salario real de los uruguayos, y esos son datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que yo espero que siga siendo para todos la referencia indiscutida, porque el Uruguay tiene un valor importante, que es que las cifras oficiales, más allá de quién gobierne, no se discuten. El INE dice esto, que digo yo, no es que lo inventé yo, no hice los cálculos yo, simplemente el INE dice el 2,5% por encima del poder adquisitivo de 2019 es el promedio de los trabajadores. Eso no se puede lograr con el crecimiento solo del 5% de los trabajadores, porque sería una concentración. No, pero además sería una cosa impresionante. El crecimiento, el aumento que tendría que haber tenido los salarios más altos sería sideral, y no es verdad, porque además los salarios de los trabajadores se pactan en los consejos de salarios y tienen porcentajes similares de negociación y de ajuste. Metiéndonos, Pablo, en lo que tiene que ver con la creación de los puestos de trabajo, y ya que vos ahora te referías también al Instituto Nacional de Estadística, hay una reciente investigación del Instituto de Economía, de la Facultad de Economía, que da cuenta de un cambio metodológico que hubo justamente en el INE. Ahí lo que se muestra básicamente es que en este periodo se habrían creado miles de puestos de trabajo menos que los que plantea el gobierno. El economista Braulio Selco resumió el estudio de sus colegas planteando que en lugar de 80.000 puestos de trabajo se crearon 30.000. ¿Vos estabas al tanto de esta diferencia en las formas de medir? La verdad, lo único que sé es que he escuchado que hay algún análisis en ese sentido, me llama mucho la atención. Obviamente no es lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, y no puedo decir más que eso, porque después la discusión si hubo cambios metodológicos y cómo, y si esos cambios metodológicos son significativos o no, son correctos o no, es una discusión técnica que yo no me animo a decir. Yo me manejo con las cifras oficiales, que la verdad
vuelvo a decir, el Instituto Nacional de Estadística y sus autoridades siempre han sido respetadas, indiscutidas. Puede haber errores, capaz que sí, pero me gustaría tener más claro qué es lo que se quiere decir con eso, que de cualquier manera habla de un crecimiento del empleo, pero no de la magnitud que el propio Instituto Nacional de Estadística plantea, ¿no? Hay otras cuestiones, Pablo, saliendo de los números que quisiéramos plantear, más de índole, bueno, de cómo le fue, ¿no?, al Partido Independiente dentro de la coalición y cómo fue el comportamiento de estos socios del oficialismo. ¿Te parece que el Partido Independiente fue escuchado dentro de la coalición? Si consideramos, por ejemplo, que una de las banderas era esto de la reforma del Estado, nosotros hablamos con Conrado Ramos más de una vez y bueno, y él decía en cierto punto que se sentía un poco decepcionado de que recién se le aprobó, ¿no?, la carrera el último año y de hecho se va a empezar a aplicar en el próximo gobierno. Sí, a ver, con respecto a la reforma del Estado está claro que nosotros quedamos insatisfechos en cuanto a que deberíamos haber logrado más avances y yo creo que ahí hay problemas múltiples, porque ese es un tema como asignatura pendiente. Hay que recordar que Conrado Ramos trabajó durante también en la Oficina de Servicio Civil o en la OPP, no me acuerdo, en el periodo de gobierno del Frente Amplio y también se fue frustrado porque no avanzaba la reforma del Estado, porque no es nada fácil. Yo voy a decir algo que va más allá de los partidos. Por un lado, está claro que a nivel de los sindicatos públicos siempre hay temores y resistencias frente a cualquier reforma del Estado, porque obviamente defienden intereses que pueden estar afectados por cualquier reforma que implique de alguna manera cambios en las tareas o en el tipo de tareas o en la cantidad de horas, etc. Segundo, además está el tema del personal político. El personal político, y esto va más allá de las orientaciones ideológicas, muchas veces tiene un reflejo también conservador, porque el jerarca político de cualquier organismo rápidamente se mimetiza con el organismo y además quiere tener poder. Y cualquier reforma puede poner en riesgo ese poder. A ver si me explico. Es como que la persona dice, no, pará, a mí no me saques esto, no me toques aquello. Claro. Entonces es muy difícil reformar el Estado. Obviamente en este periodo se hizo lo de la carrera administrativa de la Administración Central, que fue un laburo chino, me consta, porque yo trabajé junto con Conrado en ese debate, esa discusión. Y hay que seguir, yo creo que está pendiente. Yo tengo la convicción de que en este próximo periodo de gobierno deberíamos hacer un trabajo de detección de un inventario de trámites, tasas, reglamentos, decretos, etcétera, que estoy seguro que hoy afectan, porque son muchos, son múltiples, son numerosos. El Estado tiene una capacidad de reproducirse muy fuerte, y encontrar que va a haber superposiciones, o sea, trámites que se tienen que hacer más de una vez en distintas oficinas, y también cosas inútiles, que no tienen sentido que estén, porque son certificados que te los piden y que te llevan no sé cuánto conseguirlo, hacerlo, no sé qué, y después no controla realmente nada relevante. Entonces yo creo que hay que hacer una limpieza, una reducción significativa, una desburocratización del Estado, que hay que hacer en el próximo periodo de gobierno, sin ninguna duda. Volviendo al periodo electoral, bueno, el Frente Amplio insiste en que la coalición debería presentar un programa en conjunto, porque, bueno, así es como debería de pretender gobernar, ¿no? Vos planteaste sentar las bases de un nuevo compromiso por el país antes del 27 de octubre, antes de las elecciones de ahora. Empezar antes, no necesariamente terminarlo, porque era muy difícil, pero por lo menos iniciar los procesos de diálogo para acordar lo que sería el nuevo compromiso por el país, para que apenas pasemos de la primera vuelta sea más fácil y más rápido firmar un documento. Que antes del 27 empezar. No estabas afín con esto de tener ya entonces terminado. No, eso es inviable en un momento que estás en campaña, que hay 4 programas que están arriba de la mesa. Sí, que empezarán a trabajar de manera tranquila los representantes de los programas, de los responsables del programa de los 4 partidos, sí, me parecía que había que aprovechar el tiempo. Pero hay un socio que no estuvo de acuerdo, que es Cabildo, y por lo tanto eso va a quedar para después del 27 de octubre. Justamente yendo a ese socio que es Cabildo, la semana pasada tuvimos aquí en el programa Nada que Perder al diputado cabildante Rodrigo Albernaz,
Y él dijo que tu estrategia era claramente acordar antes de pasar por el filtro de las urnas y no que en función de las urnas esté el peso de las propuestas y el valor de cada partido. Dijo también en ese sentido que te fue muy bien en el acuerdo de 2019 en clara referencia a los cargos que consiguió el Partido Independiente en relación a su porcentaje. ¿Qué respondes a estas afirmaciones? Que por algo será. A ver, por algo será que tenemos el peso que tenemos hoy en el gobierno de coalición. ¿Qué es ese por algo? Y porque tenemos gente valiosa, gente inteligente, gente dedicada. Nosotros tenemos una docena de cargos en el gobierno. Ninguno de ellos se tuvo que ir por la puerta de atrás, ninguno tuvo que renunciar por irregularidades. A todos les fue bien. Estamos en lugares que necesariamente por las características del Partido Independiente no es casual que hayamos estado allí. Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de las Mujeres, Junta Nacional de Drogas, Oficina de Servicio Civil. Y bueno, además decir eso de parte del diputado de Cabildo es faltar a la verdad, porque yo no pretendía, como te dije recién, que el acuerdo se cerrara antes de las elecciones. O sea que el dato de la elección es un problema secundario en relación a la negociación que hay que hacer. Pero está claro que la importancia que el Partido Independiente tiene en la coalición no se mide solo en votos, se mide también en propuestas, en ideas, en perfil. Sí, pues proporcionalmente, o sea, con un 1%, ¿no? Obtener sí, un ministerio, de mujeres. Es así, y es así. Yo creo que, como yo digo, que no le gusta a la oposición que lo diga, pero yo lo digo porque estoy convencido, este no es un gobierno de derecha, si bien tiene sectores de derecha. El que recién mencionamos es claramente la derecha en el Uruguay, y algunos sectores de los partidos tradicionales también, pero claramente, desde mi punto de vista, el resultado de la gestión de gobierno es de un gobierno de centro, un gobierno moderado. Si vos los comparás con los gobiernos de derecha efectivamente fuertes en el mundo, de derecha en serio, tenés muchas diferencias. Por ejemplo, cómo manejamos la pandemia, por ejemplo, cómo nos preocupamos por la recuperación del empleo, etcétera. Y en esas cosas nosotros tenemos una parte. Mónica Botero, que es la directora del Instituto de las Mujeres, es la imagen pura de que no hubo una estrategia de desmontaje de los derechos de las mujeres en este tiempo. Hubo un tema con el área que trata, valga la redundancia, que estuvo así desmantelada durante un tiempo, ¿no? Bueno, puede ser que haya habido algún error, pero no una intención, al contrario. Mónica es una abanderada de los derechos de las mujeres de toda la vida, y allí también defendió esa causa, ¿no? Y Daniel Radío en la Junta Nacional de Drogas representa un pensamiento de avanzada en materia del tema de cómo tratar los problemas de adicciones o de consumo problemático de sustancias. Y todas esas cosas han tenido el respaldo del gobierno. Es decir, yo me río un poco cada vez que Cabildo nos critica critica al gobierno por el tema de la equidad, de la ideología de género y del tema del consumo problemático de sustancias y no sé qué. Y yo digo, bueno, pero el gobierno que ellos integran decidió que los jerarcas de estas dos reparticiones fueran los que son y te lleven adelante esta política. Dentro de los socios de la coalición, vos recién mencionabas, ninguno del Partido Independiente se tuvo que ir por la puerta de atrás. ¿Son los que hicieron mejor los deberes dentro de los socios de la coalición? Yo en esas cosas yo soy muy cuidadoso de decir nadie puede escupir para arriba, te puede pasar a cualquier. De hecho, todos los partidos han tenido problemas vinculados con situaciones de irregularidades, etcétera, en este gobierno y en los anteriores también. A nosotros nunca nos tocó, nos alegra, nos enorgullece, pero también sabemos que nos puede tocar en cualquier momento. Y que el tema es cómo reaccionás. Sí, bueno, ustedes marcan eso, pero igual no hay una distinción en eso que ustedes sienten que es importante entre el Partido Independiente y el resto de los partidos. Y por eso lo decimos, porque no nos pasó. Entonces, como no nos pasó, podemos decir, miren, porque también tiene que ver con una cosa. Nosotros, cuando nos tocó elegir las personas que están a cargo de responsabilidades en el gobierno, los elegimos obviamente por confianza política, pero también por idoneidad técnica. O sea, nos parecía que las que tenían que estar ahí eran gente que conociera de los temas, y eso lo cumplimos. ¿Y el resto no? No, yo no sé. Ahí yo no me voy a poner a analizar si fulano es competente o no. Yo digo que nosotros lo hicimos
y que los resultados son positivos. ¿Y no les resulta incómodo quedar alineados justamente a una coalición donde el resto de los socios sí tuvieron que irse por la puerta de atrás? No, porque cuando existieron estos problemas hubo decisiones a nivel del Poder Ejecutivo de desplazamiento de esas personas. Pero fueron de los principales cargos, ¿no? Y con errores, salieron ministros. Sí, en el periodo pasado se tuvo que ir un vicepresidente de la República que nunca había pasado en la historia del país, y le pasó al Frente Amplio. Y le costó mucho. Bueno, pero por eso, pero con el Frente Amplio no estás con la coalición. Por eso te digo, yo, si no hubiera habido respuestas en el sentido de desplazamiento de autoridades, probablemente no estaríamos. La Calle fue claro, dijo en más de una oportunidad que a la única a la que le pidió la renuncia fue a Irene Moreira, que el resto presentaron renuncia. O sea, bueno, ¿el presidente asume? Yo creo que asumió, porque por algo se fueron. Por algo se fueron. Porque eso es técnico, es decir, te presento la renuncia. No, yo no diría, no es algo menor, ¿no? Fue el único caso en donde la persona se resistió. ¿Se acuerdan? Sí, entonces era necesaria el pedido de renuncia. Pablo Mieres, candidato a la presidencia, ex ministro de Trabajo, muchas gracias por haber estado. Encantado, un gusto. Gracias, Pablo. Nada que perder. Producción general, Enzo Adinolfi. Dirección periodística, Nelson Cecín.